Hola, hola, ¿cómo le va? Sean bienvenidas y bienvenidos a Sanamente, el espacio donde la salud se habla de frente, sin rodeos y con claridad. Hoy ponemos sobre la mesa un tema que nos toca a todos. Nadie escapa de él. Vamos a hablar de los virus. Esos que a veces creemos conocer, pero que también están rodeados de dudas, mitos y sobre todo de muchísima preocupación y alarma en algunos casos. Y para hacerlo con rigor, nos acompaña un especialista de primer nivel, un experto, el doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista, infectólogo y una persona que empezó desde muy temprano en la universidad, a los 15 años, y que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Salud en el año 2020, seguro con otros también, y de eso vamos a hablar también el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Por fin lo tenemos aquí en Sanamente. Pues primeramente muy contento de estar aquí contigo. Gracias. Y de platicar sobre un tema tan importante como el que mencionas, algo que no se ve y entonces no se teme, hasta que sucede que empezamos a padecer por esa infección que le llamamos viral, los virus. Que además muchas personas confunden con la infección bacteriana, pero no, esto es otra cosa. Así ¿Qué es. pasa cuando un virus te ataca? ¿Qué es un virus? A ver, primero, ¿qué es un virus? ¿Qué es un virus? El virus es el microorganismo más pequeño que existe. Es incluso insuficiente por sí solo. Tiene que invadir a la célula y haz de cuenta, yo digo cuando doy mis exposiciones en clase, que es un individuo que no puede vivir sin la casa, pero la casa es la célula a la que va a infectar. Entonces es insuficiente, es lo más rudimentario que existe en la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Cuando llega y toma la casa, él la maneja. Y la casa, las funciones que tenía, las pierde. Y mientras más rápido sea para invadir casas, más daño va a producir, como lo que sucedió con COVID. Definitivamente, que a todos nos sorprendió y de pronto todo el mundo hablando de virus. Así es. Con COVID pasó algo, la tormenta perfecta. Un virus desconocido para el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Tú a través de tu vida te vas exponiendo a agentes infecciosos. Entonces, si ahorita viene una epidemia de influenza, la mayor parte de la gente o se ha vacunado o ha tenido exposición a influenza. Claro. Y entonces ya tiene en su archivo inmunológico algo que lo puede proteger. Este es un virus totalmente nuevo. No, ningún ser humano había padecido COVID-19 antes del 2019. En el mundo más comunicado que hay. Es decir, una persona puede llegar a cualquier parte del mundo en 48 horas. Claro. Y entonces hay una exposición brutal. Lo único que se necesitaba es lo que tenía este virus. Una capacidad de contagio extraordinaria y sobre todo, el virus se contagiaba cuando aún no tenía síntomas. No había manera de frenarlo. ¿Cómo? Entonces, un virus nuevo que se contagia cuando no tiene síntomas, en el momento más comunicado de la historia, pues 20 millones de fallecimientos por el COVID, que es lo que se calcula por exceso de mortalidad. De hecho, yo conocí de usted, supe de usted, justo cuando estalló la pandemia de la COVID. Usted se volvió muy famoso por esos días. Bueno, lo que tratábamos, mira, como médico, habitualmente estás destinado o tu carrera te lleva a tratar a la gente, a curar a la gente. Usted es médico internista y también infectólogo, tiene las dos especialidades. Así es. Entonces, cuando empezó la pandemia, nos dimos cuenta que era más importante que la gente no se enfermara que estar atendiendo a los enfermos. Porque si la gente se enfermaba en una gran cantidad, se iba a saturar todo absolutamente. ¿Cómo ocurrió? Como ocurrió. Pero lo que tratabas es dar el mensaje a quien lo quisiera oír de qué tenías que hacer para que no te enfermaras. Y eso fue lo que yo sentí que era la necesidad que tenemos que hacer los médicos. De ahora no solamente eres médico de bata, ahora tienes que comunicar. Y tenías que aprender a comunicarlo de una forma
que la gente lo entendiera. Sencilla. Porque desafortunadamente en nuestra formación, yo digo que algo que yo debería de hacer es lograr que las universidades tengan un semestre de comunicación en medicina. Yo creo que es muy importante. Porque el médico se comunica con palabras que la mayor parte de la comunidad no entiende. Entonces, Claro. comunicar con sencillez es tan importante como dar una consulta de excelencia académica. Si tú logras una consulta de excelencia académica, no lo sabes transmitir, el paciente va a salir de ahí y no va a hacer nada de lo que tú le dijiste, aunque hayas hecho el mejor diagnóstico del día. Aunque haya hecho muy buen diagnóstico, si no lo sabe explicar, pues no logramos avanzar porque nadie lo entiende. Y pierdes la confianza y tienes incertidumbre y tienes miedo porque te dijeron 3 palabras que no entendiste y que además Y te sofocaste, te aturdiste, te confundiste y te asustaste. Y cuando ya empiezan las emociones a involucrarse en la historia de una enfermedad, ya sabemos lo que pasa. Ahora, doctor Moreno, siempre se dice, esto es virus y por tanto no lleva antibiótico, esto es bacteria. ¿Hay mucha diferencia entre la infección por virus que por bacteria? sí, la bacteria sí tiene toda la estructura para que por sí misma pueda sobrevivir. Un virus fuera de una célula, ya sea animal, sea de las plantas, sea de una bacteria, hay virus que atacan a las bacterias. Claro. Un virus sin haber entrado a ese sitio no tiene capacidad de sobrevivir. Una bacteria sí, porque esa sí tiene núcleo, tiene mitocondrias, tiene RNA o DNA, y entonces la bacteria puede subsistir por sí misma. Y los antibióticos atacan las estructuras bacterianas. Por eso dar antibiótico contra los virus no tiene ningún sentido. Es perder el tiempo. Incluso habitualmente produces más daño, porque vas a alterar la flora intestinal, la flora respiratoria, y puedes crear un desbalance de ese equilibrio que tenemos y favorecer que tengan complicaciones las personas que erróneamente están recibiendo un antibiótico para una infección viral. Doctor Moreno, ¿y por qué es tan difícil cuando te ataca un virus lograr erradicarlo por completo? Bueno, hay virus que ni siquiera se erradican por completo. Si a ti te da varicela de chica, Ajá. varicela es esa infección en donde nos salen ronchitas que se llenan de agua por todo el cuerpo, que se llaman vesículas. Luego se llenan de costras, los niños se curan. Ese virus permanece en su cuerpo y cuando son más grandes y les baja el sistema inmune, les brota herpes zóster, que en inglés le llaman shingles, o en español también les decimos culebrilla. Y es una enfermedad en donde se inflama un nervio y produce un dolor pavoroso. Es un virus que nunca se fue de tu cuerpo. Qué Es un interesante. virus que está hecho de ácido desoxirribonucleico. La mayor parte de los virus ADN no los logramos eliminar, pero los virus de ARN, como COVID, como influenza, te afectan, pero tú tienes que contagiarlo para que el virus siga activamente en la naturaleza. Hay virus que mutan y otros que no, como el sarampión, ¿cierto? El virus de sarampión es un virus muy estable. El virus de sarampión es muy especial. Te voy a decir por qué. A ver. Es altamente contagioso. Es el virus más contagioso que existe. Más que COVID incluso, Más- ¿no? A ver, una persona con COVID contagia en promedio a 4 personas. Y el Una sarampión. persona con sarampión contagia en promedio a 15. Es hasta 4 veces más contagioso que COVID. Impresionante. Pero sarampión no infecta a nadie más que al ser humano. COVID, si te acuerdas, pues sabemos que probablemente venía del murciélago, que también infecta a otros mamíferos, que hubo tigres que tuvieron COVID, gorilas que tuvieron COVID. Es decir, sí es un virus que se esparce en la naturaleza. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si tú tienes un virus que se esparce en la naturaleza, no lo vas a erradicar de la tierra. Claro. En cambio, el sarampión nada más se contagia entre humanos. Si se lograra que se vacunaran el 95% de la gente a nivel mundial, el sarampión desaparecería. Incluso en Estados Unidos se habló que para el año 2000 no iba a haber ya sarampión. Hay una enfermedad viral que está erradicada de la humanidad y que también solo afectaba a seres humanos y que se logró vacunar a una gran cantidad de gente. Viruela. En 1974 Claro. fue el último caso de viruela. Está erradicada.
no hay casos en humanos, aunque sí puede haber en un futuro. ¿Y por qué? Porque es un arma biológica y muchos laboratorios siguen guardando cepas virales de viruela, y aunque es un problema que está prohibido, bien se podría hacer. Imagínate que contagias a alguien de viruela, lo mandas en el metro. Ya estuvo. Entonces, está erradicada porque no ha habido casos, pero no ha desaparecido el virus de la Tierra, porque los seres humanos somos la principal causa de que haya tantas infecciones virales somos nosotros ¿Por qué mismos. somos nosotros? Por varias razones. Mira, ¿Higiene? una, por la convivencia. O sea, estas infecciones de las que platicamos, si tienes un mundo en donde hay 8,000 millones, o como dirían los americanos, 8 billones de seres humanos, pues es más fácil que se esparza. Dos, porque estamos invadiendo la naturaleza. Entonces, muchas de las enfermedades virales que existen son porque tenemos contacto con la naturaleza. VIH. El chimpancé fue el portador del VIH que pasó al ser humano. Ébola, el mono verde. Las enfermedades que son transmitidas por mosquito. Tú vas invadiendo la naturaleza y te vas a exponer a virus que el ser humano no se había expuesto. Los murciélagos son portadores de una gran cantidad de coronavirus. Por eso no es sorprendente lo que pasó. Y te voy a decir la tercera razón por la que los virus cada vez son más frecuentes por nuestra culpa. Calentamiento global. Caray, qué temazo. ¿Tú sabes que hay dengue en Maryland, en Estados Unidos? Cuando pues difícilmente llegaba a la parte media de México. Claro, el dengue era una enfermedad de este lado. ¿Por qué? Pues porque el mosquito, el Aedes aegypti, que lo transmite, a través del calentamiento global, ha logrado llegar a áreas en donde no existía. Interesantísimo. Somos la principal causa de la proliferación de enfermedades virales. Vamos a una breve pausa, doctor Francisco Moreno, infectólogo, virólogo y también médico internista. Qué gusto tenerlo aquí. En unos minutos regresamos, así que siga atento. Estamos de vuelta en esta plática sobre virus con el doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista, infectólogo, y quiero recordar, un médico que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Salud de 2020. Esto me parece súper importante, porque es un premio muy especial en este país, doctor Moreno. Hablábamos de virus, pero estos virus como el Zika, el chikungunya, y usted hablaba del dengue y de ese mosquito transmisor que nadie quiere, pero que a todos nos ha picado alguna vez, el Aedes aegypti. Este mosquito también transmite el Zika y el chikungunya, ¿no? Así es. ¿Tú sabes que el animal más peligroso que existe para el ser humano? ¿Cuál? Es el mosquito. El mosquito. Solamente malaria, que es una enfermedad que transmite otro mosquito que se llama Anófeles, mata a 400,000 personas al año. 400,000 personas. Fuerte. Generalmente en África y en comunidades de bajos recursos, porque desafortunadamente la salud es mucho más dura con la gente que no tiene recursos. Pero sí, el Aedes aegypti, así se llama el mosquito, que transmite estas tres enfermedades: dengue, chikungunya y Zika. Y te puede dar que te pique un mosquito y te dé una de las tres, o incluso ha habido gente que le pica un mosquito y le transmite las tres enfermedades al mismo tiempo. Las tres al mismo tiempo. Así es. Eso debe ser terrible porque imagínate, solo con el chikungunya te deja durante varios meses o tal vez años, no sé, con dolores articulares. Es terrible. Son tres virus que tienen un origen igual, pero una manifestación totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia? El dengue es una enfermedad que habitualmente es aguda. Te va a dar mucha fiebre,
dolor articular. En la provincia le llaman la enfermedad quebrantahuesos, porque la gente se siente que realmente no se puede mover, pero dura un tiempo corto. Desafortunadamente no hay solo un tipo de dengue, y si te da dengue y después te da un serotipo 2, que es mucho más común en Cuba, ¿Es el por cierto. hemorrágico? Exacto, te da el hemorrágico. Donde más hay es en Cuba. Y eso que hay muchas campañas para eliminar el Aedes aegypti. de acuerdo, pero ahí sí tienen el serotipo, el virus de serotipo tipo 2. Y entonces es un cuadro agudo que te puede poner en riesgo la vida. Hay muchas defunciones por dengue, sobre todo en los niños en comunidades de bajos recursos. Entonces es una enfermedad muy aguda. Luego el chikungunya, que significa hombre encorvado, es una palabra togonesa, es una enfermedad que te da mucha fiebre, pero luego te quedas con un dolor articular que no te puedes mover y que se te quita y vuelve a aparecer, se te quita y vuelve a aparecer, y hay gente que dura meses, años, conozco con dolores articulares crónicos, como si fuera una artritis. Es un tipo de artritis reactiva a un... ¿Y para esto hay tratamiento? No. No. Para muchos virus no hay tratamiento, porque es una partícula muy pequeña. Entonces los antivirales han tenido un retraso en su producción. Y el Zika, que es el otro virus, es un virus que habitualmente produce mucha conjuntivitis, fiebre, pero tiene una peculiaridad. ¿Cuál? Si le da a las embarazadas, puede producir malformaciones congénitas que afectan desafortunadamente el sistema nervioso del bebé. Y entonces nacen niños con lo que se llama microcefalia, pequeña cabeza, sin desarrollo del cerebro, o con anencefalia, sin la cabeza. Niños que fallecen inmediatamente, que no tienen sobrevida, pero eso volvió a la epidemia que hubo en Brasil en algo muy preocupante, y durante un tiempo se decía, si estás embarazada no puedes ir a una playa, porque no te vaya a dar Zika. Y todavía hay Zika, pero ha ido disminuyendo un poquito el miedo, porque tratamos de volvernos a acostumbrar a que existen esas infecciones y seguir con nuestra vida. Entre estos tres virus que usted mencionó, el dengue, el Zika y el chikungunya, ¿qué señales de alerta? Digamos, yo no me doy cuenta que me ha picado el mosquito, pero me empiezo a sentir muy mal. La común entre los tres, ¿cuál es? ¿El dolor articular o fiebre? La común entre los tres es fiebre. Fiebre. Pero si el cuadro de fiebre es muy agudo y tienes mucho dolor de cuerpo y te haces una prueba de sangre y tus plaquetas están un poquito más bajas, puedes prácticamente asegurar que es dengue. Si tienes mucho dolor articular, tienes fiebre y obviamente no tienes alteraciones en tu biometría, puedes pensar que es chikungunya. Si tienes el ojo muy rojo, una erupción y fiebre, puedes pensar que es Zika. Pero no se excluye el que puedas pensar que es una y acabe siendo la otra. Y como te dije, hay casos en donde adquieren una, dos o las tres infecciones. Entonces, la mezcla de síntomas es muy compleja. ¿Por qué se da mucho en la playa? Porque es un sitio que es muy sano para el mosquito. El mosquito necesita una presión de oxígeno alta. En la playa pues tenemos mejores niveles de oxígeno y en la playa y en el mar pues se hacen fácilmente encharcamientos que son pues el hábitat del mosquito. Por eso también cuando hubo los huracanes como Otis y todo, hubo después mucho dengue, porque se forman muchos espacios donde hay líquido. Ese líquido pues es el alimento para el mosquito, ahí se hace una familia de mosquitos y es donde empieza a haber los contagios. En Cuba te recomiendan tapar los recipientes que tienen con agua. ¿Para qué? Para que la larva, para no favorecer el crecimiento de larvas, ¿no? De acuerdo. Y se deben hacer campañas de prevención en donde se hace fumigaciones constantes para tratar de evitar que el mosco prolifere. ¿Y qué otras cosas usted recomienda, digo, para que en la casa evitemos nosotros que llegue ese mosquito tan pésimo, tan malo? Pues mosquitero. La higiene es muy importante. A ver. La higiene, lo que comentas, tratar de evitar que haya sitios en donde, pues, al no barrerse, haya estancamientos, al no limpiar, el que tengas un área de poca higiene favorece no solamente dengue, sino muchas infecciones. Por eso las catástrofes naturales provocan tantas infecciones. Claro. Porque las catástrofes naturales alteran todo ese mecanismo de higiene. Entonces la higiene es muy importante. La higiene, y no solamente personal, sino la limpieza del área en donde vives. Eso ayuda mucho. Hablemos de la influenza. También hay que preocuparse, ¿no?
¿Por qué sobre la etapa de octubre a enero es que es la vacunación habitual, por lo menos aquí en México? La influenza es un virus que tiene una de las características que comentabas hace ratito. Tiene una gran capacidad de mutación. Entonces el virus anualmente tiene reacomodos genéticos. Y lo que se hace es que se produce la vacuna. En función de ese reacomodo genético. ¿Y cómo saben? Porque la mitad del mundo está teniendo el invierno cuando nosotros tenemos el verano. Entonces ves que cepas virales están proliferando en Argentina, en Brasil, en Australia, en las zonas en donde empieza el verano en nuestro invierno y en donde están en invierno en nuestro verano. Y con base a esos se crea la vacuna de las cepas o variantes que tú crees que van a ser las predominantes. ¿Y por qué digo que tú crees? Porque por eso la vacuna de la influenza a veces, en algunos años, no es tan efectiva, porque resulta que hubo una variante que se presentó de último momento y no está incluida en la vacuna. Este año apareció una variante H3N2 que no estaba incluida en la vacuna. La eficacia de la vacuna de la influenza este año fue del 27%. Pero hay que reconocer algo. La vacuna te sirve de algo y sobre todo de que enfermes gravemente y que mueras. Pero por eso también hay que vacunar a la mayor cantidad. Sí hay que vacunarse. Anualmente hay que vacunarse. Sobre todo si trabajas en salud. Sobre todo si tienes algún problema de defensas o si estás en los extremos de la vida. Pero lo mejor sería que las campañas de vacunación fueran para todos. ¿Por qué? Porque no vacunas al de 40 años porque es muy sano. Sí, pero se va a enfermar y va a diseminar la enfermedad. Sí, claro, y va a acabar contagiando a alguien que no es tan sano. La vacunación te protege a ti, pero protege a tu entorno. Eso es algo que hay que entender y hay que decir, porque muchos dicen, yo no me vacuno porque yo no creo en las vacunas. Estás poniendo en riesgo a los que están alrededor tuyo. Y bueno, doctor, la ventaja es que con el sarampión, usted lo decía antes, que si te vacunas, como no es un virus mutante, pues no te vuelve a dar. Dos cosas con el sarampión en cuanto a la vacuna. Una, es una vacuna de virus vivos atenuados. Es como si tuvieras una pequeña infección por sarampión. Entonces hace que tu inmunidad sea fuerte. Y segunda, lo que tú comentas, el virus no muta. Y entonces la protección que te da la vacuna no va a provocar que estés teniendo infecciones, como por ejemplo con COVID, que el virus muta mucho, o con el de la influenza, claro, que también son virus que mutan mucho. Entonces esos virus son más sencillos de eliminarlos. Interesantísimo. ¿Algo más, doctor? ¿Algún mito que quiera hoy aquí desmentir o...? Yo creo que el mito más importante es el miedo a las vacunas. Coincido con usted. Hay estudios que demuestran que una de las razones por las que el ser humano vive más, es decir, si nosotros no tuviéramos todo esto, nuestra sobrevida sería de 45, 47 años. Eso vivían en 1920, 1930. Claro. Y ahora vivimos 82, 83 años. Buena nutrición, buena higiene y las vacunas. Se calcula que las vacunas han salvado 150 millones de seres humanos. Así de importante. Así de importante. No hay que tenerle miedo a las vacunas. No, hay que vacunarse. Hay que vacunarse porque nos protege contra esos microorganismos que no vemos y que causaron que el mundo se paralizara en el 2020. Gracias por estar hoy con nosotros. Por fin llegó y bueno, estamos muy contentos de tenerlo acá con nosotros, doctor Francisco Moreno. Un gusto haber estado con ustedes. Y bueno, ya escucharon a nuestro experto de hoy, el doctor Francisco Moreno. Los virus no se ven, pero se sienten, y vaya de qué manera. No hacen ruido, pero dejan huella. Ya él nos contó los casos, sobre todo del Zika, el chikungunya, ese que le llaman la enfermedad del encorvado. Y entendemos algo ahorita que no es opcional. Es una forma de proteger nuestra vida cuando nosotros nos vacunamos contra los virus, porque la salud es lo más cercano que tenemos. Así que hay que cuidarse. Gracias por acompañarnos sanamente. Soy Aisa García y recuerde, la información también cura. Nos vemos aquí la próxima semana. Les repito, cuídese mucho. Hasta la próxima.